Auspicia este espacio por el 75º aniversario de la educación universitaria en Bahía Blanca, Cooperativa de Trabajo Ángel Borlengui. Vamos nuevamente al encuentro con la historia. Estamos repasando capítulo a capítulo los puntos más importantes del camino de la educación superior en Bahía Blanca y la región. Una historia que, por cierto, ha cumplido recientemente 75 años, y es por eso que hemos decidido iniciar esta serie, estos espacios, para repasar cada uno de sus hitos. Siempre nos acompaña para ello el Archivo de la Memoria de la Universidad Nacional del Sur, a través del acervo que ha logrado reunir en su tarea diaria, y contamos con la participación de su director, José Marcilese, para estas charlas. José, ¿cómo andas? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Diego. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. José, dentro de este camino que decía de 75 años, ¿qué capítulo nos espera hoy? Y un capítulo que se inicia en las postrimerías de la década del 60 y avanza por los primeros años de la década del 70, años de mucha intensidad en la vida política argentina, y eso, bueno, afectó indudablemente a la Universidad Nacional del Sur. Se produjeron hechos a nivel internacional muy significativos. Por un lado, el Mayo francés, una revuelta estudiantil obrera que tuvo su epicentro en Francia, pero que tuvo impacto en todo el mundo, que generó fuertes reclamos hacia la sociedad capitalista de entonces, hacia el modelo de bienestar, sobre todo en los países europeos, situaciones sociales conflictivas que poco tenían que ver con el contexto latinoamericano, pero que tuvieron impacto en América Latina. En el caso argentino, si bien hubo influencia de este proceso del Mayo francés, fue indudable que el clima represivo generado por la dictadura, generada en Onganía, por la Revolución Argentina a partir de 1966, fue generando un escenario de fuerte descontento, de fuerte desaprobación, sobre todo de los sectores juveniles y los sectores trabajadores. Y este descontento se materializó en el año 1969 también, precisamente, en lo que fue el Cordobazo, esa revuelta popular que reunió a elementos del movimiento obrero, a estudiantes de la ciudad de Córdoba que se levantaron en contra de la dictadura militar. Y eso fue el inicio de una serie de acciones de protesta que sí se apreciaron con mucha fuerza en la Universidad Nacional del Sur por parte, sobre todo, de los estudiantes, que por entonces reclamaron al rector Gustavo Malek, que había asumido el rectorado de la universidad en 1970, en septiembre de 1970, cambios y mayor participación de los estudiantes en la gestión de la universidad. Hay que tener en cuenta que a partir de 1966 se había terminado con el cogobierno, se habían generado acciones que evitaban la conformación de centros de estudiantes, es decir, que había era un escenario muy poco favorable para la participación de estudiantes. Esto originó el descontento estudiantil, manifestaciones, tomas de edificios, acciones de protesta pintadas, y también se sumaron a estos reclamos los trabajadores no docentes, afectados por problemas salariales, por condiciones de trabajo que no consideraban que no eran las apropiadas. Es decir, que la década de 1970 nace o se inicia en la universidad en un clima de fuerte descontento. Este descontento con matices a lo largo del rectorado de Roberto Echepare Borda, que fue quien sucedió a Gustavo Malek, cuando Malek fue nombrado ministro de Educación por el presidente de facto, el general Lanusse. Como bien decía, durante el rectorado de Echepare Borda, que transita el año 71, 72, las acciones de protesta se continuaron. Y estas recién se comenzaron a calmar en mayo de 1973, cuando nuevamente se restablece la democracia en Argentina a partir de la elección del presidente Cámpora. En ese momento, la vuelta del peronismo al gobierno, el regreso de Perón, generó un contexto de cierta pacificación que aflojó las tensiones que había generado la dictadura de Onganía y de quienes lo sucedieron en el gobierno entre 1966 y 1973. En el caso de la Universidad Nacional del Sur, este cambio de clima se tradujo en la asunción como rector, un rector no democrático, no fue elegido por la comunidad universitaria, sino por un gobierno democrático. Asumió el rectorado el doctor Víctor Benamo, un dirigente muy conocido del peronismo local, una persona que había tenido muchas vinculaciones con la resistencia peronista. Su rectorado marcó el inicio de una etapa diferente en la universidad, sobre la cual, bueno, hablaremos más adelante con más detenimiento. Los primeros hechos que más muestran el clima de época fue la presencia, por ejemplo, en la asunción del rector de Herminia Duarte, la hermana de Eva. También estuvo presente Zunilda Pepi de López Francés, la viuda de mi López Francés. Es decir, se retomó un poco la tradición peronista que había estado muy vinculada a los orígenes de la universidad con el Instituto Tecnológico del Sur. El aula de Magna comenzó a asumir la denominación de Marta Letreleu, recordando a los militantes asesinados en 1972 por la Marina, en la base Almirante Sar. La universidad asumió el nombre de Miguel López Francés y el Instituto de Humanidades asumió el nombre de Instituto de Estudio del Tercer Mundo de Perón.
Son un montón de hechos bastante simbólicos de ese cambio de época que en Bahía Blanca estuvo representado por la asunción de Víctor Benamo, mientras que en el orden nacional se evidenció en la gestión de Jorge Tayana como ministro de Educación. Con la recuperación de la democracia llegaba entonces la apertura de un nuevo periodo que duraría, nos anticipamos aquí un poquito quizá el próximo capítulo, apenas un par de años, un bienio, pero que dejó profunda huella en la historia de la universidad y también de Bahía Blanca y la región. Sí, fue un periodo que, bueno, generó cambios, generó una universidad más vinculada, más interesada y más comprometida en buena medida con las preocupaciones del entorno, aspectos que en algunos casos se perciben en la universidad actualmente, otros no tanto, pero que sí, indudablemente el rectorado de Benamo fue un rectorado que no encaja en la tradición de rectorados que antes habían gobernado la Universidad Nacional del Sur. Pero como bien decía, sí, fue un periodo tanto de Levenamo como que sucesor Tridenti, un periodo de 2 años antes de la asunción del rectorado de Remusteto, que obviamente va a ser un cambio absoluto de rumbo y va a representar la implantación del terrorismo de Estado dentro de nuestra comunidad universitaria. José, si te parece, nos encontramos en el próximo capítulo de esta historia. ¿Cómo no? Hasta la semana que viene.